unas cosas. Ahí está. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a las jornadas de educación física, deporte y ciencias aplicadas. Estamos aquí reunidos en la casa virtual de la educación física con la rectora del instituto, la licenciada Mercedes Seman. Muy buenas noches, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariano? Hola, ¿qué tal todos? Emilio, un placer. Hola, ¿cómo estás? Bien, la verdad que un placer como siempre, escucharte, tenerte. Es un docente de la casa que por suerte nunca se va. Y lo tenemos abonado y la verdad que es un placer escuchar estos temas. Sabes que me encantan y bueno, nada, vamos a seguir escuchándote. Los insumos de tus cátedras fueron escuchados por más de miles de personas porque quedan en la plataforma nuestra de YouTube. Y así que bueno, eso retroalimenta las cátedras y no solo del Romero, sino de todos los profesorados del país. Me alegro mucho, Mercedes. Así es. Bueno, primero muy buenas noches a cada uno y cada uno de los presentes. Ahí Fabiana, Martínez, a Nadia, Camila de nuevo, Raquel, Victoria, Silvia, Juan José, Gabriel, Gaby, y lo tenemos a Jimmy Rojas de Costa Rica, que te saluda especialmente. Ya ha estado en varias de las charlas, así que Jimmy que no puede comunicarse, pero bueno, manda saludos. Y me olvidé de Paulita, que estás ahí, Paula, perdóname, muy buenas noches. Bueno, Emilio Massabeu, profesor de educación física, Emilio Massabeu, licenciado en kinesiología, Emilio Massabeu, súper investigador. Emilio Massabeu ha generado, en cada lugar que ha estado, ha dejado la huella de Emilio Massabeu. Pero yo quiero destacar de Emilio Massabeu que es un educador. Es algo que nadie nos da un certificado de educador. Emilio Massabeu es un educador, lo digo entre otras cosas porque tuve la bendición de haberlo tenido como profesor y de haber podido desarrollar diferentes actividades, no digo trabajo, sino diferentes actividades con Emilio, y día a día sigo aprendiendo y me sigue inspirando en un montón de cosas. Pero no quiero ser autorreferencial. Emilio, es un placer que estés en las jornadas, que sigas jerarquizando el Romero Bress y sobre todo la educación física de nuestro país a nivel mundial. Muy buenas noches. Gracias, Mariano. Muy amable. Voy a compartir y empezamos. Bueno. Hoy le comentaba, bueno, buenas noches, ¿no? Hoy le comentaba a mi hija que tenía que dar una charla porque ella va a venir a cenar. Me dice, ¿cuál es el tema? De la teoría a la práctica. Y eso, como diciendo, ¿qué es lo que vas a hablar? Porque realmente, cuando a mí me tocan las charlas más que nada de los aspectos de la motricidad, biomecánica, y parecería que el tema de la teoría a la práctica es un tema como, ¿de qué se va a hablar en esta relación de dos elementos que muchas veces fueron adversidades y muchas otras tantas veces fueron hermanadas las dos palabras? Y la charla tiene un enfoque básicamente de qué es una teoría, tipos de teoría, referencia a las teorías que básicamente todos tenemos alguna información de base, y a posteriori la concepción de las teorías emergentes, las que van surgiendo por la misma modificación de los procesos que tiene la humanidad, y le voy a dar mucho énfasis a la teoría epigenética. Vamos a repasar históricamente qué teorías hay en la Argentina y después, cerrando, la necesidad imperiosa de poder integrar teorías, prácticas e investigación para que la educación física pueda realmente evolucionar. Miren, cuando uno revisa qué es una teoría, tiene dos posibilidades o dos acepciones. En la primera se habla, como dice aquel texto, un conjunto de hipótesis que se toman como un punto de arranque de una investigación. Esto lo saben porque casi todos que hicieron licenciatura saben que hay, en general, una propuesta de hipótesis que es el punto de partida.
incluyendo en esta la deducción de hipótesis derivadas y consecuencias observacionales. Hago una hipótesis, la llevo al campo, observo y, como dijo hace unos años Portia, cuando abro una puerta encuentro 100 cerradas. A veces cuando uno abre un tema, creyendo que está resuelto, se le presentan tantas otras inquietudes. Esa es una excepción. La segunda es conjunto de todas las hipótesis formadas por hipótesis de partida y las que uno pueda deducir de ellas. O sea, las hipótesis de partida, a su vez, tienen por debajo otras estructuras de hipótesis. Hay un ejemplo que lo puse. Las teorías de Newton, diríamos que está formada por 4 hipótesis. Principio de inercia, masa, interacción y gravitación universal. Inercia, masa, interacción y gravitación universal. Ahora, cuando decimos acepción 1, tomamos el cuadro de esta estructura. Y cuando dimos acepción 2, decimos que en esta segunda acepción, a su vez, todos estos principios, inercia, masa, interacción y gravitación universal, se apoyan en leyes planetarias de Kepler, caída de los cuerpos de Galileo, el movimiento del proyectil, sobre todo en las parábolas, ascenso y descenso, oscilación de un péndulo. Es decir, no arranca sobre esos 4 principios. Esos 4 principios, a su vez, tienen otras estructuras de base. Esto habría que verlo en nuestro campo de educación física, si armamos una teoría sobre qué se apoya. Más adelante lo vamos a aclarar. Ahora, teniendo ya las 2 acepciones, en esta segunda, básicamente los 4 hipótesis mencionadas tienen lo que les dije, la ley de Kepler, Galileo, trayectoria de los proyectiles, péndulo, lo grafiqué para que sea más claro. Estas son estructuras de conocimiento que apoyan a las 4 hipótesis que apoyan la teoría de Newton. Esta es la segunda acepción. Sería una cosa mucho más detallada y llegando a la raíz. Pero nosotros no vamos a hablar de Galileo, de Newton ni nada de eso, por más que son ejemplos que sirven para entender lo que queremos decir. Tenemos que hablar de teorías educativas. Una teoría en educación es un conjunto de enunciados relacionados que intentan explicar un fenómeno recurrente y al mismo tiempo el método para controlar esos fenómenos. Las teorías educativas explican fenómenos relacionados ¿con qué? Con el aprendizaje. Sin embargo, las teorías pueden ser difíciles de comprender. Y acá uno se tiene que poner a pensar cuando da clases, cuando hace un entrenamiento, cuando, no sé, está frente a un grupo del área del movimiento, como somos nosotros, o de cualquier docente que esté escuchando la charla, ¿sobre qué teoría está desarrollando su aporte educativo? Primer nivel de reflexión. Estoy dando clases, ¿sobre qué teoría me apoyo? Indudablemente, hay teorías exotéricas e inútiles. Raramente las teorías se comprenden en totalidad por otras personas que no sean las que las han elaborado. Ustedes saben que a Freud hay cantidad de psicoanalistas que lo han escrito. Entonces uno dice, Freud, según, y hay un autor. Freud, según, hay otro autor. Ahí son las formas interpretativas de Freud. Entonces fíjense ustedes que en general, en la totalidad de la teoría, ¿no? En el caso de Freud, que es de difusión mundial y hay grandes cosas escritas y se sabe que el hombre marcó un antes y un después en cuanto a la cuestión del ser humano. Pero en totalidad raramente se comprenden y siempre se discuten. Se ha criticado a muchos teóricos por malgastar recursos en investigaciones que realmente no tuvieron aplicación. Esotérica sí. Pero el armado de teoría debe ser reconocido porque da lugar a realidades médicas, tecnológicas y educativas. A lo mejor con la palabra médica hacemos una gran aceptación,
porque cuando uno le pregunta al médico, ¿y qué pasa con esto? ¿Y cómo va a estar aquello y aquello? Uno quiere escuchar el marco de la teoría de fundamentación, y si le puede decir, bueno, en general el 80% sale bien, puede haber alguna problemática compleja, pero es en menos del 1%, y nos encanta escuchar eso cuando tenemos que enfrentarnos a una situación de salud. Pero no somos tan estrictos para enfrentarnos a una cuestión académica, es más light, ¿no? Como para decirlo, no hay una gran preocupación. Básicamente, si hablamos de teorías de educación, tenemos que hablar de los psicólogos en la educación, peleados durante muchísimo tiempo con los neurólogos, y después se encontraron una tarde, tomaron un té y no se separaron más, y el gran avance fue la psiconeurología. Después vamos a hablar del aporte neurocognitivo, porque cuando hablé con Mariano por la invitación que él me hizo, le comenté que básicamente desde la neurociencia se integraron un montón de aspectos teóricos de primera y segunda aceptación, como lo que le dije al principio, con unos niveles de fundamentación que ojalá los pueda motivar para que en la última de las imágenes que presento en este Power sea un disparador para por donde tenemos que enfocar los docentes la educación del futuro. En principio, las teorías desarrolladas por los psicólogos educativos quieren explicar cómo aprendemos, recordamos y nos comportamos en situaciones de enseñanza. Pero también hace uso de teorías desarrolladas en otros campos. ¿Quiénes? Los psicólogos sociales, que nos dieron teorías de la motivación, para explicar la tendencia de la gente a cómo se comporta en ciertas maneras, en ciertas condiciones. Los psicólogos del desarrollo infantil han construido teorías para explicar la poderosa influencia de los ejemplos o modelos en personas de diferentes edades. En realidad, cómo se trabajaría en un jardín, en un ciclo primario o en un nivel postpuber secundario. Entonces, ¿qué tenemos acá? Psicólogos de educación, psicólogos sociales y psicólogos del desarrollo infantil. Otros trabajan con seres humanos, animales, y formularon teorías para dar razón de cómo y cuándo, errores o fracasos. Cuando cursé el segundo año de la educación física, ya por años 70, mi profesora Mari Moroni nos trajo un libro, Werner Correr, que era El aprender. Y bueno, en ese libro estaban las teorías, y ahí conocimos a Skinner, el trabajo con las palomas, y también el problema del condicionamiento operante que hizo con algunos roedores, que armó esa caja de Skinner, que esto está en la bibliografía tradicional. Cuando se hablaba de aprendizaje, había gente que hacía referencia a estos mamíferos de escalas inferiores, pero que tenían bastante similitud a algunas cuestiones que pasaba con el cerebro del ser humano. Por otro lado, ¿quién no ha escuchado alguna vez del condicionamiento del perro de Pavlov? Presentaba el alimento, el perro salivaba, presentaba el alimento, tiraba la campana, y cuando después no había alimento y campaneaba, se generaba en ese estímulo, que no tenía nada que ver con una secreción salivar, lo mismo que si presentara el alimento verdadero. Este hombre fue un premio Nobel del año 1904, y él también trabajó con animales en este condicionamiento. Y esto es lo que más me encantó de Kurt Lewin, psicólogo social experimental de Polonia, en su nacimiento, 1890, y Estados Unidos muere. Pero esta frase es la primer perla de la tarde, como dice el colega internacional, que nada es más práctico que una buena teoría. Me voy del campo de la educación física. Si tengo que armar un mueble, el segundo sale mejor que el primero. Porque cuando uno va haciendo la práctica, después va organizando por ensayo y error el método. Y después lo puede decir, mira, la mejor forma de hacerlo es primero que esté bien lijada la madera para encolar, y una vez que tomó la cola, mandar una lijada final para los bordes. Estoy diciendo algo supuesto. Pero quiero decirles que nunca regalen, si hacen un mueblecito, una silla o un regalito con madera, nunca regalen el primero, porque es el que peor sale. Pero el segundo toma de esa práctica de la primera etapa
y uno ya conforma una concepción. Y cuando hay una concepción hay una preteoría. ¿Para qué sirve la teoría? Producen hipótesis, generan descubrimientos y ofrecen una guía práctica. El ejemplo que acabo de dar es la guía práctica que me considera una etapa previa al armar la teoría. Kurt Lewin, nada es más práctico que una buena teoría. La utilización. Bueno, ¿qué le dije? Producen hipótesis, generan descubrimientos, ofrecen guía práctica. Bueno, producen hipótesis. Formular las preguntas fundamentales es más difícil, más complejo que hallar la respuesta. Saber preguntar. Más de una vez uno está en las conferencias, pregunta algo, muy buena pregunta, y eso lo dice el conferencista, porque no es fácil saber preguntar, hay que tener claro qué quiero saber para preguntar. Las teorías proponen preguntas, luego hipótesis, las que llegan a ser una prueba directa de una pregunta, según Salkin. La pregunta y luego la hipótesis. Ahora, ¿generan descubrimiento? Sí, los datos nuevos modifican la teoría, por supuesto. Voy a hacer referencia a la anteúltima imagen con esto de que los datos nuevos que se observan por investigaciones modifican las teorías. Y los cambios en las teorías te cambian ¿qué? La práctica. Y a su vez la práctica genera nuevos datos. Miller, 2002. Esto yo lo aprendí en la Universidad de Michigan con el doctor Ziffel, con la triada teoría, práctica e investigación, que después hago referencia. Las teorías ofrecen una guía práctica. Si un niño de 5 años grita, te odio a su papá, la reacción del hombre es sonreír, ignorarlo, pegarle un bofetón o preguntarle por qué. Depende de su teoría del desarrollo del niño. Aunque conozca o no que tiene una teoría. Es decir, la reacción del papá va a estar apoyada en una teoría, aunque él no conozca en qué teoría se está apoyando. Esto quiere decir que las formas de uno como responder ante un chico que te dice te odio, bueno, vení para acá, Pablito, a tu papá no le decís eso, haces un chas, o directamente no lo escuchás hasta que se le pase. Déjalo que llore, ya se le va a pasar. Bueno, todos hemos tenido una respuesta así ante un hijo, aunque no sepamos por qué lo hicimos, subyace una teoría. Ahora, muchas teorías pertenecen a la ciencia del desarrollo. Y esto es lo más importante para poder introducirnos a lo que vamos a desarrollar en las próximas charlas. La ciencia del desarrollo. Esto A ver, Emilio. sí, se me fue. Ahí está, ahí está. Sí, no sé qué termina acá. Y ahora lo voy a agrandar. Cuando pasan estas cosas. Está compartiendo la pantalla. Dejo de compartir y compartir ahí. Anda de nuevo, Emilio, poné. Sí, lo que pasa es que no aparece. Ya está, ya está. Ahora anda arriba donde dice presentación con diapositivas. Ahí está. No, ya lo tengo, ya. La barra me estaba molestando, sí. Se ve toda la pantalla, ¿no? Sí, se ve todo. Bien, ¿no? Está ampliada, sí. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes que muchas teorías pertenecen a la ciencia del desarrollo. Algunas se denominan grandes teorías, otras mini y otras teorías emergentes. Y acá vamos a relacionarlo con el campo de la educación física. Grandes, mini y emergentes. Grandes teorías son teorías globales de la psicología que han inspirado y dirigido el pensamiento de los psicólogos acerca del desarrollo de los niños. Siempre se citaron en las cátedras de educación física, tanto en psicología educativa, psicología del aprendizaje, a Watson, el conductismo, y se nombró a Piaget en función de la materia más referida a esta es la educación física infantil. Poco Freud, porque el psicoanálisis es una cuestión de terapia. Pero Watson, Piaget, sí estuvieron en los nombramientos de las cátedras y sus contenidos. Miren cómo se interaccionan.
porque no significa que una teoría no quiere saber nada con el otro, que es lo que nos está pasando en el país para salir adelante. No tenemos encuentros interactivos sobre lineamientos rectores. Y si estos hombres que marcan el mundo interaccionaron, una teoría cognitiva a nivel de una estructura superior, que es lo cognitivo de Piaget, con una teoría de Freud que habla del factor claramente emocional, amor, odio, miedo, sobre una teoría de la conducta, como Watson Skinner, que determinan las acciones de las personas. Las tres están integradas en el ser humano y de acuerdo a cómo uno hable o cómo uno actúe, le pega más a una cuesta que a otra. Hoy le decía a mi esposa que cuando vuelvo de atender pacientes, más que una problemática articular, muscular o una renguera o una discapacidad, la emoción subyace en la sesión. Se habla, se dice 10 veces me duele, cuando terminamos, la gente está muy mal emocionalmente. Y claramente se sabe que esta pandemia deja, como algunas que fueron terremotos, tsunamis, incendios, etcétera, etcétera, un trauma social de por lo menos 2 o 3 años. Y eso también es pandémico, porque si bien hay una pandemia bien clara sobre los 8 kilos de sobrepeso que tiene el universo, hay una pandemia muy clara. Ayer dijeron el paracetamol récord de venta y los psicofármacos. El año pasado, cuando empezó la pandemia, en el primer cuatrimestre tuve que dar una conferencia de incertidumbre para la Bolsa de Comercio, para el plan de programa que tiene la Bolsa, y claramente explicaba que si se toman 100 millones de psicofármacos anuales, ya en el primer cuatrimestre había 5.300.000. No era de nueva gente que se enfermaba, sino la profundización de los que ya estaban con ansiedades, con alteraciones de tipo de depresión o de polaridad, en fin. Y las involuciones que tuvieron los niños, el que había controlado esfínteres volvió a su descontrol nocturno, el que había dejado de tener una alteración de tipo dislalia dentro de las dislexias volvió a la tartamudez. El factor emocional incide, y yo creo que de estas teorías es el punto de base donde se sustentan el buen pensamiento y las buenas acciones. Todo sale de esa estructura límbica que genera el punto de partida de la conducta del hombre. Diferencias en las teorías. Miren, las mini teorías van dedicadas a un tema específico. En el desarrollo son mini teorías, varias teorías del aprendizaje infantil, cómo se estudia el inglés, cómo se estudia la segunda lengua, ¿no? Mini teorías. Y las teorías emergentes, las grandes teorías ya están, ¿no? Piaget, Watson con el conductismo y Freud. Ahora, estas son mini y emergentes. Y yo voy a enfatizar mucho las emergentes, porque son teorías que reúnen información de muchos campos del conocimiento y se van tornando completas y sistemáticas en las interpretaciones del desarrollo. Pero no están aún establecidas ni son suficientemente detalladas como para considerarse grandes teorías. Y me refiero a esto que acabo de decir, grandes teorías mini y emergentes relacionadas con la educación física. La teoría de Piaget fue la base de la formación psicocinética del doctor Leboulch. Estuvo el doctor Leboulch allá por el año 76, pudimos recorrer parte de la Argentina durante 15 días, y si bien había leído su libro varias veces, comprendí claramente el concepto de lo que hemos estudiado siempre con Piaget, asimilación y acomodación como conceptos de adaptación. Por supuesto que eso lo hacíamos en las cenas, ¿no? Cuando terminaba de comer y él lo escuchaba atentamente al doctor Leboulch. Y era una propuesta metodológica para la educación física en los primeros años de la vida. Las mini teorías. Y bueno, el aprendizaje motor. Ahora se habla de aprendizaje y control motor. Y se basa en las diferentes teorías del aprendizaje. Un nenito pierde el equilibrio en su proceso de marcha y hoy tenemos todo el fundamento con la teoría del ensayo y error. ¿Qué significa esto? Que si uno coloca un andador, retrasa el proceso de la adquisición de la marcha, porque el andador genera un bloqueo del ensayo. El nene no se cae. Y para que el chico esté equilibrado se tiene que caer, porque reajusta con sus
niveles equilibradores y proprioceptivos, cuando tiene esa pérdida del equilibrio, es cuando el sistema nervioso empieza a hacer el reajuste. ¿Quién aprendió a patinar sin caerse? Entonces, la teoría del ensayo y error explicada claramente en los procesos del equilibrio nos permite fundamentar que para que un chico aprenda a caminar, que no aparezca el andador, sino que aparezca las situaciones de caerse 1, 2, 3, 4 veces en los lugares bien seguros y con la motivación de un papá que lo espera con los brazos abiertos, y Ninito tiene la motivación de salir caminando. Y las teorías emergentes son el contraste a las grandes teorías. Si ustedes toman libros de pedagogía ahora, están las teorías nombradas, está Piaget, está Erikson, están las teorías del conductismo, pero claramente el capítulo más grande está apoyado en estas teorías, que son surgen de los pensamientos multiculturales y multidisciplinarios. La primera teoría emergente que describiremos es una teoría sociocultural. Basa su investigación en la educación, en la antropología y la historia. Y la segunda es la epigenética, que a mí me sorprende cada día que leo sobre las investigaciones de la epigenética, y esta tiene una triada que es la biología, la genética y la neurociencia. Y dentro de la neurociencia, claramente, están los aspectos psicológicos y cognitivos, que eso lo maneja la neurocognición. Esta última teoría, que es la epigenética, nos fundamenta el valor de la interacción con el medio social, muy importante en el fundamento de la importancia del movimiento en la infancia, porque el movimiento en la infancia genera, ante una situación de moverse y resolver algo, una activación del campo atencional. O sea, no es que el campo atencional se entrena porque le damos ejercicios de matemática, que también es así. Cuando un chico se está moviendo y pone la mirada fija a un objetivo, antes de entender la matemática, esa observación dirigida a una situación determinada activa el lóbulo frontal donde está el campo atencional. Los grandes estudios infantiles dicen que cuando la mamá le sonríe al bebé frente a frente, el nenito ya está desarrollando su campo atencional, porque reconoce y se ríe con ella. Por eso amamantar en estos últimos años no es el pezón en la boca del bebé y la mamá viendo el celular, es la mamá viendo la cara del nene, porque en esa forma de verse, el chiquito pone atención y con un gran placer por su alimentación, eso es un gran proceso madurativo. La teoría sociocultural, si quieren, revisen a Bárbara Rogoff, que insiste en que mientras la teoría sociocultural aún está emergiendo, el desarrollo individual debe comprenderse en su contexto social e histórico-cultural. No se puede separar de él. Y esto es la segunda referencia que doy como perla de la tarde, como cosa importante. Hoy se tiene que hablar en biosocial y psicosocial. Ya no es psico, ya no es bio, ya no es social en forma independiente. Leer educación hoy es leer con palabras biosocial, psicosocial. Si se lee el aspecto biológico, el aspecto social, como alguna vez se decía, ya eso es información un tanto atrasada. Y ya esto genera que no hay más disputa, los biológicos y los sociales, que todavía se mantienen en el perfil de las investigaciones. Eso es un error terrible, no es un error terrible, es una concepción de 20 años atrás. Esto ya hoy no se admite, hoy está en el mundo, se habla de las teorías cognitivas, de la inteligencia artificial del siglo XXI, porque esto está interaccionado. Acá arrancamos a la epigenética, que yo le doy el mayor tiempo, porque creo que es lo que todo docente, no lo que ya estamos por jubilarnos, se puede seguir estudiando, no tengo problema, pero el que va a enfrentar el mundo de hoy y tiene por delante 20, 25 años de docencia, esto lo tiene que realmente saber, madurar, interpretar, y le va a dar el valor a una educación con un sentido distinto. ¿Cómo nace la epigenética? El ADN se considera hasta hace poco el único depósito de información genética, pero ya comienza a observarse en el interior de los cromosomas
otra capa de información que es maleable. ¿Qué significa? Que se puede maleabilizar, que se puede mover, que se puede modificar. En biología y en citogenética, es decir, el origen celular, se denomina cromosoma, cromo, color, soma, cuerpo, a cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas que tienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Esto, para repasar un poquito la embriología, no quiero aburrirlo, pero me parece importante para saber a dónde se apoya esta teoría. El genoma humano ensartado en un chip. Esto se leía en un titular de la portada de New York Times. 3 empresas biotecnológicas habían conseguido registrar en un pequeño artefacto de tamaño de una uña la actividad de todos los genes de una muestra de tejido humano. El genoma humano es la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. Célula diploide presenta cromosomas emparejados. Máquina bioquímica, genoma, información heredable que contienen los cromosomas y va dirigiendo el desarrollo de un organismo. Pero lo nuevo no es un texto estático que se va pasando de una generación a otra. Se trata de una compleja máquina bioquímica. Opera en un espacio tridimensional y tiene elementos dinámicos que interaccionan. O sea que lo que hace unos años se decía, el gen te marca esto, hoy no es tan así. Genes codificadores. Los genes codificadores de proteínas constituyen el dogma de la biología molecular. Se los considera en el curso de los últimos 5 años, 5 últimos decenios, porque esto empezó en el año 50, como únicos depósitos de la herencia. Zonas ocultas. Esto es lo nuevo. En los años 60 se descubrió información oculta en otras 2 zonas de los cromosomas. Una escondida en la región no codificadora de ADN. La otra permanecía fuera de la secuencia de ADN. Pero la concepción o la ingeniería genética siguió orientada hacia los genes codificadores y las proteínas, dado que eran las estructuras más conocidas. Le seguía dando énfasis a lo que sabíamos, que el chico tenía ojos verdes, que era alto, que iba a ser muy posiblemente un muchacho fuerte, con ciertos niveles de motricidad, porque, bueno, sus padres, Pero el genoma tiene zonas menos evidentes y se le puso mayor atención en los últimos años, con la esperanza de poder encontrar la explicación de ciertos fenómenos que van en contra de lo que se decía antes, que vos eras lo que te decía el gen. Por ejemplo, enfermedades características familiares que aparecen de manera impredecible en uno de 2 gemelos idénticos. Genes que sin mediar mutación se activan o se desactivan en tumores. La teoría epigenética, como idea central, dice: los genes interactúan con el ambiente de un modo dinámico y recíproco para hacer posible el desarrollo. Busquen a Gottlieb y van a ver cómo interviene en los tratados, diciendo de la importancia de la educación en la temprana edad, sabiendo que si un chico es maltratado es muy complejo que eso después se pueda modificar. La violencia se grava a nivel químico en una exacerbación de la liberación de las suprarrenales con el cortisol, que es lógico cuando uno está en situación de estrés, pero no es lógico vivir con liberación de cortisol. A tal punto que se desregula el funcionamiento suprarrenal y ya la persona está permanentemente con una facilitación a esa liberación del cortisol. Y ese chico es un chico agresivo, hiperactivo, molesto, no atiende, está como sufriendo un estrés permanente. Gottlieb, 2003. El preformismo era interacción que contrasta con la idea del preformismo, es decir, lo que vos tenés en tus genes es tu preforma. Por eso decían que los genes determinaban todo, hasta el desarrollo que requiere de la maduración. Entonces, hoy se habla de la interacción genes-medio-ambiente versus el concepto de preformismo, que está hoy bastante debilitado
hay algunos aspectos que son importantes de la estructura genética, pero en esas oscuras zonas de los cromosomas está pasando algo que a uno le abre el campo de observación y nos incita a la búsqueda, sabiendo que podemos ser muy activos en modificar ciertas cosas por más que vengan de la genética. Estos dos ilustres, Piaget y Erikson, psicólogos como Erikson o Piaget, escribieron aspectos de sus teorías como epigenéticas, sin saber que eran epigenéticas, pero tenían conceptos que hoy lleva a la correlación de lo que es la epigenética. Y reconocieron que el desarrollo se construye sobre los genes, pero no está determinado por ellos. Se construye sobre, pero no está determinado por ellos, se puede modificar. Y estos dos extraordinarios profesionales de la psicología en la observación del desarrollo no sabían lo que era un genoma, no tenían una resonancia para ver el cerebro cómo actúa, lo interpretaron observando conductas. 3 teorías incorporadas a la epigenética. Muchas especialidades dentro de las ciencias sociales, en especial la sociobiología. Esto es una especialidad, sociobiología. Basta dividir biológico y social. 20 años atrasado. Sociobiología es una teoría que estudia el modo en que los individuos dentro de una sociedad buscan pasar por alto su herencia genética. Por otro lado, la psicología evolucionista, los patrones de conducta heredados que alguna vez fueron adaptativos. Y tercero, etología, el estudio de los animales en su ambiente natural. Lo sociobiológico, lo psicológico evolutivo y lo etológico se incorporan con los fundamentos a la teoría epigenética. Alsop, Lalan y Brown. 2001-2002. Estoy hablando de 20 años atrás, que ya se hablaba con esto en cuanto a avance y que realmente tenemos que ser responsables de profundizar para saber el rol que uno, como padre o como educador, puede realmente generar en esos niños que están a cargo de uno. ¿Qué tiene de nuevo esta teoría? Una forma de responder esta pregunta es considerar su nombre, que deriva de la raíz genética y el prefijo epi. Y epigenético, la palabra genético, alude tanto al genoma completo, que comprende los genes, que determina que una persona sea genéticamente única, exceptuando los gemelos monocigóticos. Los genes que distinguen a nuestra especie como seres humanos y los genes que comparten todas las criaturas vivas. Claramente, sabemos que el genoma permitió avanzar en el descubrimiento de la raíz de algunas de las enfermedades, casi todas. Ahí está la raíz genética. Pone el énfasis en los poderosos instintos y destrezas que surgen de nuestra herencia biológica. El genoma humano ha dejado en claro que tanto los rasgos psicológicos como físicos, si sos tímido, hasta el grupo sanguíneo, desde tu irritabilidad hasta el metabolismo, desde lo vocacional, tu actitud vocacional o el tono de voz, todo tiene una influencia genética. Y epi significa con, alrededor, antes, después, sobre o cerca. Por lo tanto, epigenético se refiere a todos los factores del entorno que influyen en la expresión genética. Y estos factores detienen algunos genes antes de que tengan algún efecto, los frenan y hace que otros influyan en cada aspecto del desarrollo de una persona. Este cuadrito de acá abajo claramente es el de Gottlieb, que habla de un entorno físico, cultural, social, las conductas manifiestas, la actividad neural y la actividad genética. Esas 4 flechas, mejor dicho, esos 4 indicadores tienen flechas para todas las direcciones. Y esas son las influencias bidireccionales en el desarrollo de un ser humano. La teoría epigenética une los dos aspectos en una palabra para significar la inevitable interacción genes y entorno. Efectos. Por ejemplo, en este estudio de animales, los efectos epigenéticos son más fáciles encontrarlos en los animales
inferiores que en el ser humano. Miren esto. El rostro de un animal y el color de su piel, las condiciones ambientales hacen que algunas especies desarrollen rasgos faciales anormales o cambie color de la piel. Algunos conejos son blancos en clima frío, pero marrones en climas cálidos. Sexo, biológico y epigénesis. Hasta el sexo biológico puede ser epigenético. Investigadores descubren que todos los huevos de caimán nacen machos si la temperatura es de 24 grados durante los días 7º y 21 de la incubación. Y son hembras si es de 28 a 31 grados en esos días. O sea, el clima determina el sexo. Johannen, 1982. Machos, 24 grados. Entre el 7 y el 21 días de incubación. Y hembras, 28 a 31 grados, entre el 7º y 21 días de incubación. O sea que el ambiente, el medio ambiente, clima, genera la definición de un sexo. Muchos factores epigenéticos pueden afectar el desarrollo del organismo humano y del cerebro. Algunos genes y factores ambientales incluyen en casi todos los rasgos, mientras que otros no son significativos. Marcus tiene este desarrollo de este concepto. Dos gemelos que son idénticos, los gemelos idénticos, dos gemelos es una redundancia, los gemelos idénticos que tienen los mismos genes nacen con diferentes redes y estructuras encefálicas debido a lo prenatal. O sea, ya esa relación con el prenatal cambió la conectividad. Y a medida que crecen, desarrollan otras diferencias. Por lo epigenético. Finch-Kirkwood. Y los hermanos sí difieren un poquito más, porque son de diferentes momentos de nacimiento, y los que no son parientes, mucho más. O sea, el rango de diferenciación se amplía según si sos monocigótico, si sos hermano, naciste en una época y el otro en otra, o si tenés una relación de primos, etcétera, etcétera. ¿Qué es el rango de reacción? A medida que el desarrollo progresa, cada persona avanza según el curso establecido por la primera interacción genético-ambiental. Un chico agredido es difícil que no agreda. Un chico bien afectivizado, bien tratado, abrazado, besos, voz agradable, alimentado, indudablemente favorece ese medio social a que ese chiquito tenga otra proyección. Y ni hablemos de los 1000 días, los 9 meses de gestación, primer y segundo año de vida. Ahí se define un ser humano para el resto de su vida. 1000 días. Yo creo que lo nombré la vez pasada en una de las charlas. Busquen las informaciones en toda Latinoamérica, el plan de Guatemala, el plan de México, el plan de Colombia, 1000 días. Lo que permite estas interacciones genético-ambientales que varíen las consecuencias denominadas rango de reacción, es decir, para dónde voy a orientarme en función de esa interacción, rango de reacción. Plasticidad y edad. Algunos aspectos del desarrollo llegan a ser menos plásticos con la edad, lo que explica por qué las condiciones prenatales, escuchen esto, droga y alcohol en el torrente sanguíneo pueden dañar las estructuras neurológicas y los rasgos de un feto mucho más que el encéfalo o el organismo de la mujer embarazada. Las diferencias de las edades modifican los niveles de plasticidad. Entonces, fíjense, algunos aspectos del desarrollo llegan a ser menos plásticos con la edad. A la mujer adulta, el alcohol y la droga no le afectaban tanto como al niño que estaba gestando. Niñas, jóvenes, mujeres que están escuchando la charla y no han tenido hijos, en el momento que están embarazadas, 0 alcohol, 0 cigarrillos. Todavía sigo escuchando que algunos doctores dicen, tenés un permitido el sábado. Ningún permitido. Los niños después del 4º mes intrauterino generan 250.000 neuronas por minuto. Entonces, es terriblemente negativo para ese proceso de neurogénesis tomar un poco de alcohol el sábado. Realmente, esto es muy complejo, porque se sabe la gestación que hay en las zonas marginadas con droga, alcohol y niños gestándose.
muy complejo sobre lo que uno lee y lo que ve en las relaciones que hay y las incidencias que tiene esa forma de vida. Nunca son solo los genes. Un aspecto fundamental de la teoría epigenética es que los genes no actúan nunca solos. Su potencial no se realiza a menos que ciertos factores epi se produzcan. Muchos trastornos psicológicos, la esquizofrenia. Vimos el muchacho de Merlo antenoche con ese ataque, mató al amigo, 300 balas, creía que estaba en la Tercera Guerra Mundial. Se está viendo mucha esquizofrenia en los jóvenes y básicamente es un camino de preponderancia, la falta de sueño. O sea, la falta de sueño sería una característica social que genera o que conduce a una más rápida posibilidad de tener alteraciones de tipo esquizofrénica. El trastorno antisocial de la personalidad y algunas formas de depresión tienen un componente epigenético. Nada es totalmente genético. Riis, Niederhauser, Rutter y Sroufe. Las personas que heredan una variable particular de un gen, se conoce el gen, alelo corto del gen, que codifica el 5-HTT, que es una forma de clasificación, tiene más probabilidad de sufrir depresión. Sin embargo, aún aquellos que poseen esta variante, el 5-HTT, no desarrollan depresión a menos que sufran maltratos en la niñez o experimentes grandes procesos de estrés en la edad adulta. Caspicol, 2003. Un ejemplo más de la epigénesis. La adaptación a lo largo del tiempo, en un proceso denominado adaptación selectiva, los genes que incrementan la probabilidad de supervivencia y reproducción se hacen más comunes entre la población y los que son destructivos se vuelven raros. Entonces, en el proceso temporal, esa adaptación selectiva genera posibilidades de supervivencia y reproducción y, indudablemente, la destrucción es menos frecuente. Entonces, acá determinamos quién queda y quién deja de existir. Claramente, un gen beneficioso, dañino o neutro, depende del entorno particular. La alergia al aguijón de una abeja es genética, pero esta variante genética no es un problema si vivís en un lugar donde no hay abeja. Los rasgos complejos, ser temeroso, también son en parte genéticos. Y este rasgo podría ser un beneficio si vos vivís en la jungla, porque te permitiría estar mucho cuidado, o sea, podrías escapar al ataque. Pero es un problema si vos vivís en un lugar pacificado, porque sentirse que tenés un gran temor interno cuando no hay causas de temores, padecerías. Está pasando esto ahora, el gran temor que tiene la gente de salir. Hay gente que no quiere salir, porque indudablemente afuera había un león esperándote para atacarte, ¿no es cierto? Y esto es un ejemplo más de dónde vivo y qué genes tengo. La adaptación selectiva, en este sentido epigenética, es decir, el resultado de la interacción entre genes y factores del entorno, dentro de las especies la adaptación selectiva es más evidente en los no humanos que en los seres humanos. Vamos a ver esto. Estos pajaritos, me encantan estos colores, muchas especies de pájaros e insectos desarrollan colores que los protegen de los predadores. Y el camaleón tenía cuántos colores que para la ocasión. Bueno, fíjense ustedes acá, el pájaro carpintero, que puede, con ese pico, qué sé yo, no tiene un taladro, pero tiene un pico muy interesante para poder comer los bichitos que están dentro del árbol. Pero abajo hay un pato, que es el que puede sacar de abajo del agua, un pico ancho, redondeado, que es mejor para escurrir los alimentos del agua. Una vez me puse a estudiar un documento, leí un documento de qué le pasa al pájaro carpintero. El pájaro carpintero, cada vez que golpea con la cabeza, y ustedes saben que es es una ametralladora, tiene una potencia casi un poco más fuerte que una pistola 45, haciendo un disparo. Y cómo no se destruye su cerebro, porque cualquiera de nosotros que tiene un movimiento de la cabeza con la fuerza de una 45, se desintegra
totalmente el cerebro. ¿Cómo puede ser que este animal pegue en situaciones consecutivas para poder perforar el árbol y que no le pase eso? Porque tiene un ligamento nucal que es de gran amortiguación. Entonces los estudiosos observaron ese ligamento y dijeron, si esto lo colocamos a un ser humano en las estructuras de los miembros inferiores, el ser humano podría tirarse desde 10.000 metros de altura, caer, amortiguar y salir caminando. No esperarías aterrizar el avión, habría puerta y te mandan. Porque tener el ligamento del pájaro carpintero. Hicieron la relación de la carga que soporta ese ligamento en una aceleración de 10 kilómetros y no le pasaría nada a nuestro cuerpo. Es impresionante porque hay muchos estudios de la biomecánica de los animales. A mí me interesa mucho para después trasladar algunos ejemplos. Pero si ustedes se ponen a pensar el pájaro carpintero, la secuencia de golpes y que el tipo está vivito y coleando, es interesante la adaptación que tiene cada animal, cada ser vivo. Ahora, las diferencias humanas se pueden aceptar o reconocer por la adaptación selectiva. El ser humano fue intolerante a la lactosa y se sintió no muy bien cuando tomaba leche de vaca, pero en las regiones donde se producían lácteos, miles de años, unos pocos afortunados heredaron el gen de la enzima que les permitía digerir la leche de vaca. Estas personas eran más robustas y saludables y procreaban más hijos. Resultados, esta variable genética fue extendiéndose en la población, especialmente en las regiones frías, donde las proteínas provenientes de las plantas eran menos abundantes y la leche de vaca era una necesidad nutritiva. Fíjense ustedes también el proceso de interacción con el medio. Hemos dado un abanico de ejemplos de la teoría epigenética para que yo pueda convencerlos de que todo es una interacción y todo es biosocial. Y sobre todo con todo lo que sabe la neurociencia y que los especialistas siempre dicen que el cerebro es un órgano social. Ahora, cuando uno habla de la práctica, está haciendo teoría. Y acá empieza la cuestión de interacción. Las teorías educativas son importantes, pero los psicólogos educativos tienen la responsabilidad de hacer algo más. Convertir la teoría que elaboran en propuestas prácticas que puedan utilizar los profesores en las clases. Algunos libros vienen con ejemplificación. Hoy, en el campo de la ciencia, al llegar a niveles moleculares, y cuando a veces leo ciertas documentaciones, me quedo trunco en la cuestión molecular, en los cambios de las estructuras neuronales para decir el hombre aprendió algo y se nota la diferenciación de conectividad. Tiene que haber mediadores del conocimiento, del tipo que atiende lo más básico del ser humano, que es el ADN, y cómo llevarlo eso a un campo de práctica en un aula. Entonces, se dice hoy tiene que haber mediadores del conocimiento, y que sepan tan profundamente el ADN ni que sepan cómo enseñar la vertical, pero tiene que haber un conector, porque si no el mundo de las investigaciones tiene pocas aplicaciones. ¿Son de utilidad las teorías? ¿Existen teorías que puedan ser de utilidad a un profesor de inglés, a un maestro de taller, a un especialista en lenguaje, a un profe de educación física? La respuesta es un sí condicional. Los estudiosos de la educación no hacen milagros. Aportan información para resolver problemas de lectura, memorización, motivación. Pero no son recetas mágicas, que a veces cuando uno pone 5 o 6 tips parecería que sí o sí tenés que encuadrarte en eso. No, se pueden dar referencias porque cada alumno es distinto y a lo mejor en un alumno te sirve una cosa y en otro alumno te sirve otra. Pero la respuesta, si son útiles las teorías, fue de un sí a medias, muy condicional a esto que estoy explicando. ¿Conocen los docentes las teorías en profundidad? Rara vez saben cómo o hasta qué punto se pueden aplicar estas teorías a los problemas que se presentan en los colegios, porque hay estilos de enseñanza. Hace unos años, en el colegio Tarbut,
que es un colegio judío, se enseñaba el español, el inglés y el hebreo. Español e inglés a la mañana y a la tarde el hebreo. Cuando los jóvenes de los primeros grados tenían que escribir hebreo, venían de la derecha para la izquierda. El idioma inglés y el español van de izquierda a derecha. Y empezó a haber grandes dificultades de lateralidad. Vino una gran psicopedagoga, la doctora Lola, de la Universidad de Buenos Aires, y aclaró que esa dificultad de no disociar bien derecha e izquierda, de confundir ambos lados, era porque el niño no estaba definido y tenía en un horario una escritura para este lado y en otro horario este. Entonces determinó que se estudie el hebreo, pero que se desarrolle la escritura después de los 8 años. Ese fue un aporte sobre una teoría de aprendizaje que fundamentaba la problemática de la lateralidad. Hoy hay grandes estudios si tiene buena repercusión o no dos idiomas al mismo tiempo en la temprana edad, o uno firme y después construir el otro. Son todos interrogatorios que uno se hace y que se están estudiando claramente con investigaciones referidas a profundizar una teoría y ver su aplicación a un problema determinado. Teoría y práctica. En la educación física, ¿cuál de estas frases les suena conocida? Estos teóricos, ¿cuándo estuvieron al frente de una clase? Años me lo dijeron. Dale, Emilio, vos sos un teórico. Fenómeno. La teoría avanza y la práctica es la misma. Sí, nos está pasando mucha información teórica y sin embargo las clases que uno a veces ve no tienen un gran salto. ¿Y esta? ¿Qué saben estos teóricos si nunca transpiraron la camiseta? El valor era la practicidad. En los libros está todo bárbaro. Te quiero ver dar clase. Todas cositas con cierta ironía, porque también uno puede decir, mira, debe ser muy complejo si vos teorizás de la cirugía, porque sos un gran maestro, pero si no operás. Y está claro esto, que uno puede tener una gran teorización para instruir, pero después hay una cuestión que es el taller, la disección de cadáveres y la práctica hospitalaria para saber cómo se hace. Pero en aquel momento se tomó como una competencia los que hacían teoría versus los que hacían la cosa exclusivamente práctica. Y cuando digo en aquella época refiero a esto, a una relación de la teoría y la práctica, que era una antinomia, y claramente la teoría tiene un pensamiento abstracto y desgajado, o sea, como sacado un gajo, cuando uno saca un gajo de la mandarina, desgajado de la realidad e intereses inmediatos que tiene la sociedad para resolver un problema. Claramente, una teoría. Si ustedes escuchan los economistas en la televisión, todos son expertos en cómo paliar el tema de la inflación. Sin embargo, muchos países de Latinoamérica ya lo hicieron. Y yo me pregunto, ¿qué trajeron? ¿Expertos de la NASA, de Harvard? Pues solamente se pusieron de acuerdo en poder llevar a hacerlo. Y eso, en la teoría, son todos premios Nobel, y lo dicen con una simplicidad, pero ¿qué pasa cuando se lleva a la práctica? Y bueno, tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo. ¿Qué es la práctica? Acciones mediante las cuales alteramos el curso de los acontecimientos o la estructura de la realidad en función del interés que uno tiene y deseo de resolver problemas inmediatos. ¿Qué mejor ejemplo que las vacunas? En el corto tiempo, ¿y qué se solicitaba de las mismas? Los fundamentos teóricos. Todas las vacunas tuvieron que presentar diferentes etapas fundamentadas para decir esta es la vacuna. Se los digo porque uno está sensiblemente con este tema ahora, pero en general toda práctica debería tener una secuencia. Por eso puse el quirófano, porque hay una teoría que dice, se adormece el paciente, está enchufado con todos los sensores, se lo toca para ver si la sensibilidad está realmente lograda, si el paciente no se queja, se empieza la operación. Después se cierra la herida y el cirujano le va diciendo al anestesista que vaya disminuyendo la anestesia y casi cuando cierra la persona sale y ya está
la anestesia liquidada. Hay una interacción y una práctica muy claramente establecida como protocolo. Nosotros en la educación física no tenemos mucho orden. Y yo siempre digo que están todos los ejercicios inventados, pero no ordenados. Eso es una asignatura pendiente que tenemos los docentes de la educación física, una práctica ordenada. Ahora, el conocimiento científico se lo puede considerar un bien cultural intrínseco. Si ustedes ven el libro de Klimovsky, tiene esto en su libro de investigación. Él dice que se considera concebir el conocimiento como un bien cultural. Lo mismo que las fugas de Bach, las poesías de Rilke o la filosofía de Kant. Tres cosas totalmente diferentes y la ciencia debería ser un bien cultural como cualquiera de estos ejemplos que están acá abajo. Es indudable que este concepto que pone Klimovsky lleva a la ciencia a una necesidad para los avances de cualquier sociedad. La preocupación por la práctica debería ser a la vez uno de nuestros intereses principales, porque el saber científico proporciona recursos para resolver problemas urgentes de naturaleza médica, urbanística, ética, social o económica. Se debería preocupar el científico en investigaciones con fines benéficos. Sin embargo, lo que predominan son las investigaciones para la destrucción. Bueno, esto está en el libro Tecnología Alternativa. David Dixon publicó en su libro Tecnología Alternativa que en Occidente el 80% de las investigaciones científicas se realizan en organismos o empresas ligadas directa o indirectamente a la defensa nacional, es decir, fines bélicos, o si no, para producir mercancías que sean vendibles, los modelos de los teléfonos, que a un año o 2 años ya son viejos, los autos, etcétera, etcétera. Pero así como hay adversidades, hay una gran vinculación en teorías científicas y la práctica. ¿Qué tienen que hacer los Beatles en esta imagen? Miren, ciencia pura. Tiene que producir y poner a prueba teorías científicas y construir nuestro conocimiento del mundo. Podemos afirmar ahora que la ciencia pura tiene como utilidad manifiesta el que se pueda aplicar al estudio de problemas prácticos o concretos, y a esto hemos llamado ciencia aplicada. La ciencia aplicada es lo que permite producir aparatos o mercancías y en general toda la metodología de las acciones humanas que se conocen con el nombre de tecnología. Los Beatles, antes de tener Abbey Road, grababan para EMI. EMI, con la cantidad de dinero que pudieron tomar de las regalías de la venta en la década del 60 de los Beatles, se pusieron a invertir en el estudio de escaneos, armando los tomógrafos. Y se dice que la tomografía computada para diagnosticar y conocer el interior del cuerpo humano fue inventado gracias al éxito de los Beatles y sus regalías, porque el sello discográfico EMI, después de esto, empezó a vender los tomógrafos. Fíjense ustedes cuando hay un objetivo claro de avance, y hoy quién nos ha hecho una tomografía y en cuánto hemos podido avanzar comparando con una radiografía, ya que miraban escaneadamente como si cortaras un fiambre milimétricamente y viendo dónde está localizado alguna alteración corporal. Los Beatles, las regalías y la compañía discográfica EMI, que se profundizó al tener tanto dinero y pudo lograr el escáner de la TAC, que es la tomografía. Teoría y práctica es una palabra, teoría y práctica cada una con sus metodologías y sus procesos. Y forman, sin embargo, una unión inseparable, un entrelazamiento, que pueden ser concebidas en la actualidad como independientes. ¿Tenemos una teoría de educación física en Argentina? Me pregunto. Mire, yo cursé en el año 69 la carrera de educación física y sé que unos años anteriores ya estaba la cátedra de teoría, pero me llamó la atención, tercera o cuarta clase de primer año, un docente dijo, vamos a tener clases teóricas los días de lluvia. Y yo, que estaba a 3 días de haber empezado la carrera, pensé interiormente, y si no llueve no hay teoría. Entonces
empezaba a observar que la cosa era de practicidad. Y a veces tenía intenciones de querer entender una diferencia de algo. Y, es decir, uno es preguntón y quiere saber por qué se produce esto y no había una respuesta. Segunda sorpresa la tuve con la materia Teoría de la Educación Física en tercer año, que la teníamos con Alberto Dario. Y me pregunté, ¿toda la teoría en una materia sola? ¿Cómo sería una asignatura en medicina que sea teoría de la medicina o teoría de la abogacía? Tenés que tener un libro de 10.000 hojas, porque todas las materias de medicina tienen su marco teórico y su practicidad. No obstante, fue la materia que más me motivó. La estudié en la casa, en el departamento cercano de unos compañeros, Daniel Rapacchini, estudiábamos todos los días, escribíamos en los vidrios para relacionar. Era una materia para relacionar. Y estábamos muy contentos. Y yo me sentí que pude articular la carrera. Y a tal punto que dije, bueno, habría una teoría al principio, el primer año, como para empezar a decir, mire, vamos a ver tal y tal cosa y lo llevamos a la práctica, pero ahí hay muchas cosas que uno puede decir, toda la practicidad que tuviste en los primeros años te permitió comprender la teoría mucho más rápido que si hubiera sido al revés. Bueno, puede ser. En ese momento, los aportes del profesor Romero Brest, durante tantos años, un par de veces por semana, Alberto iba a la casa de Romero Brest y escribían. Alberto después con un tal McDougall quiso hacer un diccionario de la educación física, un hombre de Estados Unidos, no lo logró terminar, y cuando aparece el profesor Mario López con su licenciatura en Ciencia de la Educación, le dio un aporte muy interesante a la integración de los aportes de Romero con Alberto. Y ahí la teoría que surge, que la primera editorial que publicó los libritos fue la editorial Tecné, hubo un gran aporte a lo que se llama sistematización de la educación física, que hoy yo creo que si se la pregunto a 20 profesores, no sé si alguien me la podría contestar. Sistematizar la educación física es un ordenamiento de etapas que deberían estar claramente en la estructura interna de cualquier docente, con posibilidad de agregar cosas y actualizarlas, porque es un punto de partida para después ir, como decía Mario, cargando el ECRO. ¿Qué es el ECRO? Un esquema conceptual de referencias operativas. Una vez que está en un lugar algo, pones más información y le vas dando un volumen de aportes. Pero lamentablemente comenzó esa disputa de los teóricos versus los prácticos. Yo lo padecí, entré joven al instituto de teoría y EFI, y a veces surgía esto de ustedes los teóricos. Hubo otros enfoques, el enfoque actual de la corporidad, los enfoques de la psicomotricidad en la década del 80, los enfoques sociales que están claramente establecidos, y hoy yo diría que el enfoque biológico y social, esto que está escrito acá, que todavía sigue en la Argentina, es sociobiológico. Hoy los enfoques inclusivos, una palabra que quedó demasiado grande, porque claramente hay que formar a los docentes para saber qué es la inclusión. Al sacar una ley y decir hay que incluir, no está resuelto el tema, porque hay que preparar al docente. Les voy a dar un dato de cómo lo hace la doctora Berger para incluir en la zona del Bronx, una zona compleja que ustedes conocen allá en Nueva York o han escuchado hablar. Le toman la resonancia magnética al cerebro y miden el tamaño de la amígdala. La amígdala cerebral es una estructura subcortical que mide el temor, y cuando es muy grande o cuando aumentó de tamaño, indudablemente nos da la pauta de una persona temerosa. Y si es temerosa, lo más probable es que esté siempre a la defensiva. Cuando incluyen a esos niños, cuando logran a través de un proceso de preparación disminuir el tamaño de esa amígdala, y desde ahí se puede suponer que están en un momento como para un trabajo de integración social. Por otro lado, en el cerebro de nosotros, los de 70 años, tenemos una frase que se decía: la manzana podrida pudre el cajón. Son unas palabras fuertes, pero quería decir que si había un muchacho, una niña, con una torpeza conductual en un aula, lo más probable es que eso tomaría una gran
necesidad de que un maestro estuviera dirigiendo la atención, quédate quieto, portate bien, y que la clase no estaría realmente lograda. Me responsabilizo de lo que estoy diciendo, porque yo no trabajo ni en Harvard ni en Ditela, yo trabajo en José C. Paz y tengo la experiencia suficiente y digamos, los marcos teóricos referenciales para favorecer el método de estudio cuando el niño, el joven de 20 años, tiene una gran inseguridad porque no sabe hablar ni sabe leer. Y esto habría que resolverlo como etapa previa para que esos jóvenes tengan derecho a la universidad. Porque ¿de qué me sirve que entren 1.500 alumnos y después se reciban 20? ¿En qué falló el sistema? En que el nivel universitario requiere de un concepto de razonamiento y de estrategia de aprendizaje que no lo tienen los jóvenes que salen de la secundaria y que en el mundo lectura sin comprensión es un problema actual, que se calcula que es por la interacción social de las plataformas, de las pantallas y de toda esta cuestión de los últimos años en cuanto a la tecnología. Todas estas son formas parciales, corpóreo, psicomotriz, social, biológico, de ver la educación física. Todas tienen grandes aportes, pero desintegradas, por lo tanto, tienen poca utilidad. Miren, hoy la neurociencia integró a diferentes especialidades y avanzaron en los últimos 20 años más que la historia de la humanidad. Así surge la neurociencia cognitiva, relación de cerebro y mente. En nuestra época hablé generalmente cuerpo y mundo externo, que serían 3 áreas hoy, que no serían concéntricas, serían integradas, porque en aquel momento era un círculo chiquito, mediano y grande. Hoy se superponen como las teorías de conjunto, pero ya se hablaban de 3 áreas. La relación del cerebro y la mente es una cuestión de mucha profundidad filosófica. La neurocognitiva, utilizando el método científico, está intentando contribuir a la comprensión de dicha relación. Esta comunidad científica se dio cuenta de que para discernir el funcionamiento del cerebro necesitaba un posicionamiento multidisciplinar. Y esto tiene que ver con todas las teorías que pueden tener aportes, como dije hoy, en la segunda acepción de la primera o segunda imagen que presenté en la charla. Por esto hoy se avanzó en las emociones que subyacen a la resolución de problemas, el problema de la inteligencia, el pensamiento y capacidades tan humanas como el lenguaje, atención, mecanismos de aprendizaje y memoria. Hoy se habla de la ciencia de la enseñanza con los aportes de la neuroeducación y estrategias didácticas. Por supuesto que cuando uno lee esto, hacen referencia a Ramón y Cajal, el gran neurólogo español. A la luz de la neurociencia, Freud tenía razón. La representación mental de los 8 años, de las cuales el pensamiento abstracto lo coloca Piaget en una etapa de evolución, hoy se dice, tenía razón. Y lo que había observado Piaget era que cuando sus hijos abrían una caja de fósforo, abrían la boca. La representatividad de la abertura en la acción de abrir la caja se manifestaba en el cuerpo a través de la abertura de la boca. Y todos esos estudios no había tomógrafo, no había grandes electroencefalografías, nada, eran interpretaciones conductuales, por eso fueron la teoría del psicoanálisis, la teoría de Piaget, la teoría y hoy la neurociencia le está dando el asidero, como el año pasado me puse a pensar que de la teoría de Romero Bress, el método pedagógico, la neurociencia fundamentaba hoy grandes cosas que en esa teoría ya estaban consideradas por Romero Bress. Cuando hablamos de esta neuroeducación y estrategias didácticas, tenemos que nombrar a José Antonio Marina en su artículo La inteligencia en el siglo XXI. Desde hace unos años se habla de neuroeducación o neurodidáctica, un enfoque de la enseñanza en el que convergen pedagogos, psicólogos, neurocientíficos, con el afán de optimizar el aprendizaje de los alumnos. La investigación hoy no es de un solo hombre, no es de una sola área, es lo contextualizado que hablé al principio, lo multicultural, lo multidireccional, lo multidisciplinario. Ya no tiene una teoría o una línea rectora la palabra única. José Antonio Marina,
en su artículo La inteligencia en el siglo XXI, expresa esto. Es un psicólogo español, todavía vive. En síntesis, la inteligencia en el siglo XXI, los conocimientos psicológicos, psicólogos de la educación, les dije al principio, los psicólogos que estudiaban con animales, se los comenté al principio, los psicólogos experimentales, los psicólogos infantiles, los conocimientos psicológicos y neurocientíficos apuntan a una inteligencia que integra dos niveles operativos. En concreto se compone de una inteligencia computacional, que es inconsciente, y otra ejecutiva, que es consciente. Nosotros intervenimos mucho en la que es consciente, pero se están produciendo procesos inconscientes por el cual aparecen ciertos logros, por el cual uno no se da cuenta de cómo aprendió. La educación debe favorecer el desarrollo de ambos niveles, con atención especial en el ejecutivo, y favorecer la colaboración mutua. Hoy se habla de neurodidáctica, técnicas para la estimulación de aprendizaje, bases cerebrales del aprendizaje, aprendiendo a aprender, la trascendencia del aprendizaje temprano, ventaja de los errores, cómo mejorar la lectura. Se estudia la fobia a las matemáticas, el nuevo rumbo de las pruebas PISA. Hoy se habla de esto en la educación. Hoy la teoría y práctica e investigación es un todo. Reflexionemos y compitamos en el deporte, pero no con los aprendizajes. Los docentes compiten por el aprendizaje. Los docentes compiten en el aprendizaje. Los grandes científicos también, los grandes países también. Si Europa tiene 100.000 millones de dólares para estudiar el cerebro, Estados Unidos tiene 1.000. Y no sé si fue Clinton o si fue Obama. Obama hizo un convenio de juntar las propuestas y de que cualquiera, continente europeo o americano, descubriera algo sobresaliente, debería compartirlo para la humanidad. Y se armó un proyecto que sus iniciales implicaban desarrollo del cerebro, para el bien humano. El aprendizaje, tercera perla y ya cierro, produce un cambio en el cerebro. Por este motivo, la neurobiología constituye el fundamento científico sobre el que deberían edificarse las teorías didácticas modernas. La neurociencia le dio la razón a la teoría de Piaget, al psicoanálisis de Freud, a las respuestas conductuales de los animales, porque han puesto elementos electrodos minúsculos y vieron cómo el aparato de la recompensa generaba la saliva cuando aparecía la campana y no el churrasco. Entonces, a modo de cierre y agradeciendo la invitación, me parece que sería bueno que nos pongamos a pensar en todo lo expresado. Mucha información, les dejé todos los autores posibles para que profundicen sobre aquello que les interese, pero hoy un educador del siglo XXI la teoría epigenética la tiene que tener aprendida porque va a sumar integradamente todo lo que hemos estudiado, sobre todo aquellos que tenemos algunos años, que eran teorías de psicología, teorías sociales, y que lo que más se requiere hoy es la interacción de lo que el conocimiento científico nos da para llevarlo y volcarlo a una concepción práctica. Les agradezco la atención, espero no haberlos aburrido y cuenten conmigo para cuando quieran. Lo quiero mucho, Romero Gres. Lo sabemos, Emilio, para nada fue aburrido, al contrario. Yo sabía que tenía la idea de que es un tema que me interesa a mí y digo, capaz que... No, todo lo contrario. Hay que disgregar un poquito cada imagen, hay mucha información. Pero vos sabés que en la teoría de epigenética se integra claramente todo eso que hemos estudiado durante años. Y básicamente, fíjate las revistas que son europeas, el énfasis que le dan a la ciencia de la enseñanza, que está acá, Mente y Cerebro, una revista española y está el capítulo, la revista entera de epigenética, con todos los ejemplos que ya creo que nunca más los investigadores van a trabajar solos, porque hay una interacción fantástica, ¿no? Y el educador hoy tiene que integrarse. Espero que sirva, Mariano.
Sí, totalmente, totalmente, Emilio. Como de costumbre, excelente. A mí lo que me pasa cada vez que te escucho, que me dejas con mucha información, me generás más dudas, pero también me generás estas ganas de ahora de meterme más en la teoría epigenética, ¿viste? Tu Eso es especialidad es muy importante, porque vos sos un hombre de la naturaleza. sí, Y daba una clase la vez pasada hablando de los baños de los bosques, que no es pasar por el parque, es abrazar el árbol, sí, es acostarse y mirar el movimiento fluido que el viento le produce en las hojas. Y cuando los japoneses, que son los que pregonaron esto, y que tienen parques armados para que la gente saque el estrés, media horita de recorrido, la presión arterial y la frecuencia cardíaca disminuye. Baño de los bosques. La naturaleza le da al niño un carácter social. Los colores. Vos fijate, Mariano, y a los que están escuchando, que han puesto en un tomógrafo computado todas imágenes de cataratas, montañas, nubes, pájaros, aves, y en otro resonador pusieron sonidos de bocinas, coches, colectivos, autos, la ciudad. Y claramente la liberación del cortisol, tomada en la extracción del sangre, estaba en los segundos grupos, más que en los primeros. Entonces los colegios privados en general tienen los grandes jardines, los chicos hacen el recreo en un verde y ya vuelven más calmos. La enseñanza de las escuelas Waldorf, toda la estructura de la granja, ¿no es cierto? La naturaleza le genera al niño una historia de emoción que va a radicar sobre esa emoción toda la estructura conductual. Y sí, eso es epigenético, Mariano, ¿no? La interacción. sí, sí, sí. Salir de vacaciones es para que el ambiente distinto te deje a vos con un estado de descanso y mirá que a lo mejor manejás y paseás más, pero mentalmente te relajás. Eso es EPI. Y esa EPI está en zonas oscuras de los cromosomas. Se mete por ahí el estímulo y modificás al gen. Y todas las macanas que uno hace inciden en la estructura genética del hijo. Tenemos que aprender a cuidarnos para cuidar la posterioridad. No es que en 5 generaciones se siente la locura que uno hace. Alcohol, drogas, cigarros, eso directamente. Hay unos estudios bárbaros. Bueno. Muy interesante como de costumbre, Emilio, muy interesante. Y una cosa más. Mirá, 2 nenas con un gorrito para tomar un electroencefalograma. Y entonces la maestra pide que se amaquen simultáneamente. Y las nenas se sincronizaron. A esto se lo llama sincro. Cuando vieron los electroencefalogramas, las curvas, alfa, delta, todo lo que es el electroencefalograma, estaban muy parecidas en las 2 nenas. Esto pasa con 2 nenas, con 2 nenes. A ver, si pasa con 2 músicos, agarraron 2 músicos y dijeron, elijan el tema que ustedes quieran. Entonces eligieron Recuerdos de la Alhambra. ¿Listo? Toquen en el teatro. Los 2, cuando entraron al teatro, tenían sus electroencefalogramas distintos. Cuando empezaron a tocar, se empezaron a acomodar las ondas. Entonces, ¿qué dijeron los neurocientíficos? Estamos demostrando en una electroencefalografía lo que es la empatía. Palabra de la educación que siempre decimos, o en la interacción médica. Sí, pero esto pasa nada más que con 2 personas. Lo hicieron con una orquesta de jazz de 16 músicos. Los 16 músicos eran 16 cerebros con 16 electroencefalogramas distintos. Empezaron a tocar, las ondas cerebrales se compaginaban en un equilibrio de los 16 músicos. Cuando viene el aplauso, los electroencefalogramas se separan. Y algunos estarían pensando, ojalá que nos pidan mí para irme a comer. Estoy cansado. Ojalá que nos pidan mí para que nos contraten de nuevo. Cada electro se disparaba. ¿Para qué sirve esto? Cuando las nenas se bajaban de las hamacas que habían sincronizado, cuando había que hacer tareas grupales, respondían más que los chicos que se hamacaban en forma individual. Entonces, si no tenés hamaca en el colegio, agarra una pelota, el nene A, el nene B, y que la piquen simultáneamente. Esa sincronización favorece a la tarea grupal. Eso es lo que tenemos que hacer con los conceptos de la neurociencia llevados al campo de la educación. Excelente. Me volviste a dejar. Son Yo lindos temas. la veo a Camila, que se reía y que te escucha. Sí, Camila Camila está recién ahí. está empezando el recorrido, yo lo estoy cerrando. Sí. Y me encanta que estén escuchando los chicos, la verdad que me encanta que te estén escuchando.
Te digo, de las charlas lo que más me gusta es ver a estos chicos que recién están empezando, que te escuchen. Qué bárbaro. Bueno, ahí está Marcelo Galarreta también de San Luis, que te conoce. Cariño. Estamos ahí. Emilio, realmente un placer, como de costumbre. Prometo no hincharte hasta el año que viene, salvo que vayamos a cenar un día de estos. Llamame siempre, no hay problema. Lo hacemos. Dale, muchísimas Sí, gracias. Saludos a la familia, por favor. Marcelo. Muchas gracias. Si me permitís, Mariano, la Sí. verdad que yo lo escucho a Emilio y siempre quedo maravillado. O sea, y ahora me voy a tener que seguir estudiando un poco más para comprenderlo. Pero tengo una imagen de Emilio en un congreso que compartimos en Salta, que fue la última vez que lo vi a Mario. Y Mario para mí significó también un enclave, que fue muy importante. Yo siempre a Mario lo tuve como un referente, desde su osquedad, desde sus pensamientos que discutíamos, pero fue un gran referente. Entonces, siempre me quedó la imagen cuando lo conocía yo en Salta. Dio la clase, fue su última clase. Sí. Estaba con el colega de España. Sí. Estaba muy dolorido, muy agotado y seguía dando clase. Y a la semana entrante fallecía Mario. Esa fue la última clase en Salta que dio Mario López. Sí, me acuerdo. Lo tengo muy presente. Así que gracias, Emilio. Gracias por tu parte. Vos lo acompañaste mucho a Mario. Sí, muchos años. Sí. En el año 69 me dio la cátedra de ritmo y de ahí seguimos y hicimos varias cosas. Yo siempre me decía que escriba, a mí me costó siempre escribir. Yo soy más de ir al campo y observar datos, procesarlos y sacar estadísticas, y es lo que más me gusta. Y ahora con esta pandemia tengo un asistente, trabajo con Juan Renda y estamos procesando una serie de datos que me han quedado truncos y los quiero terminar. El placer cuando uno puede observar sobre una curva una tendencia, y si tuviéramos esas tendencias en todas las cuestiones que tenemos que resolver en la educación física, tendríamos posibilidades de armar estructuras curriculares que se logren, porque salen de los diagnósticos reales. Y al país todavía le falta. Armar una estructura curricular sin diagnóstico tiene poco valor. Serían cuestiones más bien interpretativas, de muy buena voluntad. Pero si yo pregunto en un grupo de profesores de educación física, ¿en cuánto se modifica la fuerza de 6 a 12 años sin que un chico entrene? Porque el chico cambia permanentemente en sus conductas y en sus rendimientos tan solo por crecer. Y si supiéramos esa respuesta, que son de 2 a 3 kilos en un hang grip y son de 3 a 4 repeticiones en las flexiones de brazo, podríamos establecer tendencias de rendimiento pedagógico saludable, porque con el estatismo que están teniendo nuestros chicos y la obesidad, la osteoporosis va a estar presente a los 40 años. Pero esto no es que yo lo inventé, esto está estudiado por la OMS y por todos los pueblos que ya saben que donde no hay actividad física se anticipa la osteoporosis. Y no es lo mismo entrenar un hueso cuando tenés 40 años que cuando vos estás creciendo y la trama ósea se va constituyendo por las presiones y tracciones para darle salud ósea. Esto tiene que quedar claro, porque son etapas que ya no se vuelven, de 2 a 5 años, de 6 a 12 y la pre y pospubertad, ahí definís al hombre. Y el hábito, Canadá lo hizo esto. Son necesarias 2, 3 o 5 estímulos semanales. ¿Y qué contestaron? Mirá, 3 estímulos mejora en este porcentual y 5, un 5 o 6% más. No mejora mucho, pero ¿sabes qué? Cuando los chicos volvieron de vacaciones, se les preguntó a los padres, ¿qué hacía tu hijo? Entonces los que habían tenido 2 o 3 clases semanales, decían, mirá, dormían a la mañana, iban un rato a la plaza, volvían, salían de noche. Y el que había tenido 5 estímulos decía, empezaba en la playa a las 9 de la mañana, a las 8 de la noche y seguía corriendo. ¿Qué significa eso? Que el chico, cuando tuvo 5 estímulos semanales, le diste la habituación. Y la habituación es una característica del funcionamiento del sistema nervioso que si lo agarras en temprana edad, lo grabás para la vida. Mirá qué importante sería la salud si tuviéramos
bueno, ahora tenemos un ministro de Educación que es profe de Educación Física, y puede ser que le pegue fuerte a eso, ojalá que tenga suerte. Ojalá. Sí, sí. Gracias. Así es. Emilio, muchísimas gracias. A cada uno y a cada una de los presentes también muchas gracias. En nombre de Mercedes Seman, la rectora del Instituto Romero Bress, agradecemos la presencia. Como de costumbre, Emilio, un placer. Mañana a las 10 de la mañana, Dionisio González de Jujuy va a hablar sobre la neurociencia en la escuela formativa. Mira vos. Qué bueno. Mirá qué contactación cercana. Sí. Qué bueno. Emilio, muchísimas gracias. Nos vemos, gracias. Chicos. Muy buenas noches. Marcelo, un gusto. Camila, que descanses. Hasta luego, chicos. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao. Gracias. Que descanse. Saludos y gracias.